porque la idea de hoy justamente un poco analizar entre todos qué entendemos por esto que es nuevo para nosotros, que es el término antropoceno. Y yo desde que empecé a participar en esto, a mí me llamó la atención primero el término y otro el concepto en sí del antropoceno me llamó un poco la atención porque no es como una idea de querer englobar en ese término a toda la sociedad, toda la cultura, o sea, hacia la especie humana, englobarlo como un actor que ha venido, digamos, produciendo daño, consecuencias, digamos, al entorno natural y todo lo que hoy vemos como consecuencia, digamos, del acto del hombre. Pero también haciendo un análisis sobre el tema, veo que o sea, nosotros en ese sentido nos sentimos ajenos a todos estos cambios, a esta forma de vida y lógica que se ha impuesto aquí en América desde 1492 en adelante hasta ahora. Pero en Europa fue, no sé, a partir de la Revolución Industrial, no sé, capaz que un poco más antes, pero que ha sido una lógica impuesta por una cultura, digamos, occidental, específica, ¿no? Que ha venido imponiendo esta ideología, esta lógica a nivel global. Y ahí, eso es lo que hoy por hoy estamos viviendo sus consecuencias. Entonces, yo por ahí en ese sentido digo, pero nosotros los pueblos indígenas en ese sentido o sea, no somos partícipes, somos ajenos, al contrario, somos víctimas de esta lógica, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que yo entendí cuando empecé a acercarme a lo que es la definición del antropoceno. Y la idea ahora en este espacio es, entre todos, buscar, digamos, explicación a eso y buscar entender eso, y nosotros como cultura originaria, ¿qué decimos frente a esto, no? A esto que es nada más y nada menos que nuevamente imponer un término a la sociedad global, ¿no? Construir un término, un concepto e imponerlo a la sociedad global, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos que ya ser nosotros críticos y poner nuestra voz, que no es, si bien el antropoceno tiene un concepto ya que se ha construido, pero que todavía necesitamos seguir profundizando eso si queremos hacer referencia a una época donde todos estamos involucrados, todas las culturas, ¿no? Entonces creo que es muy importante poder generar este debate, generar propuestas y que nuestras voces de alguna manera se puedan escuchar y puedan, digamos, lo que nosotros propongamos también la ciencia o lo que están buscando imponer esta denominación a esta época, que también tomen lo que nosotros proponemos, lo que decimos, lo que sugerimos y por lo que nosotros estamos convencidos de que es así. Entonces, es una oportunidad única de poder participar en el evento del Antropoceno, digamos, como pueblo o culturas diferentes, ¿no? Y eso me parece importante. Esa es la idea de este espacio de Miguel, Albina. Bueno, es sin duda un día importante porque celebramos, digamos, como estoy hablando de miembro de ser un pueblo, en este caso el pueblo COM de Argentina. La verdad que es importante lo que está pasando, porque muchas veces es como que nosotros tenemos que tener el título en la cabeza o en la frente para participar en espacios científicos, en espacios académicos, y nuestra mirada suelen ser que no nos prestan mucha atención. Y sin duda está una nueva era, como decía el PDF, una nueva era geológica. Y como todo lo que está pasando a nivel planeta es por el tema de las acciones de las personas.
pero digamos de las personas que tienen capital, porque a través del dinero ellos, por ejemplo, deforestan y entonces construyen edificios, arrasan con todo. En cambio, sé que nuestro pueblo en un tiempo usaban lo necesario. Por ejemplo, el tema de la artesanía. Acá las mujeres hacen cestería y solamente usan las hojas, no las raíces, porque significa que ese vegetal siga creciendo. O sea, no se mata la naturaleza, si bien nos da producto y nosotros vivimos de lo que nos ofrece la naturaleza. Sin embargo, hay cuidados como para digamos, que no muera. El uso demasiado, digamos, acumulativo, esa parte de lo no originario, digamos, la sociedad en general, lo fuimos aprendiendo, no todo, digamos, porque nosotros vivimos al día, ¿verdad? La mayoría de los viven al día, no es que van acumulando toda la mercadería o que tengan muchos muebles o algo así. Entonces, ahora que se incorpora las tecnologías, también estamos inmersos en ese ritmo acelerado de información. No estamos fuera de ella, pero en ese aparente avance es un desafío también para nosotros, porque a través del sistema tratamos de hacer que se conozca nuestra manera de ver el mundo, cómo nosotros defendemos a la madre tierra, como decimos siempre. También sé que se hizo muchas leyes, está el derecho de la tierra y se trata más que nada conservar la vida en este tiempo donde hay mucha brecha social porque hay un crecimiento económico y en ese crecimiento económico hay desigualdad de los ricos y pobres, pues, se puede decir, y existen también los avances por ejemplo, de muchas fábricas. Hay procesos de contaminación que en otro tiempo también nuestro pueblo supo resguardar el ambiente. Ellos solían, por ejemplo, quemar la basura, pero bien lejos de lo que es el agua. O sea, hay técnicas como para que no haya tanto humo, que no mueran las plantas. Y bueno, en este tiempo es un periodo histórico, digamos, porque todos estamos en estas actividades con tanto efecto que ha alterado todos los sistemas de la naturaleza, y la interrelación del hombre y la naturaleza siempre fue, digamos, el hombre es el que influye en su espacio. A pesar de estas cientificidades, de esta teoría, nosotros seguimos conservando el respeto por ejemplo, a los guías espirituales, porque también vemos de una manera integral la vida. No solamente nosotros como seres humanos estamos en este planeta, en esta casa que decimos todo, de que es de todo. Y en este periodo de profundo deterioro, se podría decir, estamos en este tiempo de como hacer escuchar nuestras voces. Por eso yo decía, celebro que de alguna manera en este tiempo nos escuchen para que sea viable cómo podemos nosotros entre todos tener una casa habitable, donde haya consumo, sí, que haya consumo, pero que sea acorde a lo que se necesite, no que se acumule,
porque eso es lo que se viene haciendo ya hace mucho tiempo. Y con que se va acumulando, hubo un desequilibrio, se acumuló tantas cosas que nos ofrece esta tierra tan linda que todos estamos, pero también hubo un desequilibrio. A través de mis familiares sé que nosotros como seres humanos tenemos misión en este plano donde estamos las personas, las aves, las plantas, todo tipo de animales. Y dicen que hay 3 tipos de planos. Está el plano de arriba, el del medio, donde estamos nosotros, y el de abajo, viene a ser como el inframundo. Es muy, digamos, muy interesante el tema de cómo nosotros vemos esa cosmovisión. Y tratamos, por ejemplo, de contar a las otras sociedades, digamos, porque hay muchas cosas que todavía está hermética. En mi pueblo, por ejemplo, el pueblo hay todavía un hermetismo sobre la espiritualidad, como llaman ellos. Sin embargo, aquellos que son elegidos son como los guardianes de que de la tierra o la casa donde estamos tenga fuerza. Así que ya hay un evento a nivel de países, creo que es muy importante hacernos escuchar. Y tenemos escrito PowerPoint y todo eso sobre, en mi caso, de mi pueblo, hablar sobre el tema de la cosmovisión y cómo cuidamos también el lugar donde estamos. En este momento yo estoy en una comunidad que queda a 10 kilómetros de la ciudad de Formosa, y sin embargo mantenemos viva la cultura, el cuidado de la tierra. Cada familia realiza ceremonia, realiza también el cuidado de sus parcelas, porque a nosotros nos encerraron en parcelas, en manzanas, vivimos en un barrio, pero lo que nos han encerrado es el trabajo colectivo, la unión de los vecinos, digamos. Es una visión colectiva. No hay un individualismo, a pesar de que hay mucha influencia de otras personas, que todo lo que uno consigue es suyo, digamos. Una bicicleta es de esa persona que consiguió y no presta, por ejemplo. En cambio, esa vivencia todavía nosotros lo mantenemos, nos prestamos las cosas, o sea, todas las cosas de los familiares, de los amigos, de los vecinos. Eso, por ejemplo, es algo que se mantiene en la comunidad donde estoy, pero también es una práctica que se da dentro de la familia, por consiguiente en la comunidad, y son legados, valores que fueron transmitidos de una generación a otra, es intergeneracional, y lo importante es que la lengua todavía está viva, y eso es lo que yo pude entender del término antropoceno.